Ya en 1993 escribí una carta al extinto y hoy remozado Diario 16 titulada Yo también compro en la librería Europa, la cual fue publicada. El motivo era que habían cerrado y secuestrado la librería, como se convertirá en costumbre en los siguientes años. Y en el 2014 el propio Pedro Varela, en esa librería Europa, allí en la calle Séneca de Barcelona, me reconoció recordarla, lo cual le agradezco enormemente. Por lo cual viene de largo la persecución a Pedro Varela y a su necesaria librería Europa. ¿Cuál es el delito? Llevar 25 años funcionando. Su único delito, vender libros que no son del gusto de todos, libros políticamente incorrectos y libros que en algunas ocasiones ponen en duda o revisan la historia más reciente. Si existen libros prohibidos, que el Ministerio de Cultura o quien corresponda, el fiscal del odio, Miguel Ángel Aguilar, o a quien corresponda, como digo, elabore un catálogo de libros prohibidos cuya venta ilegaliza, la traslade a los editores y libreros y directamente prohíba su venta. Si hay delito en algún libro, que no digo que se prohíban, la Fiscalía del Odio debía revisar los textos de Sabino Arana o los fundadores del independentismo catalán, por su alto contenido de racismo, menosprecio y odio al español, pero me temo que ese no es el objetivo. El delito de odio es una tapadera para el delito del pensamiento, y si no, que se lo digan a nuestros camaradas de Blanquerna, que van a entrar en prisión por unos gritos a la cara del independentismo catalán, que es lo que verdaderamente persigue, el delito del pensamiento. El delito de odio es la excusa perfecta para perseguir a todo aquel que no piense como ellos creen que debemos pensar. Esto es muy peligroso. Quien piense que esto es cosa de un librero nazi y que no va con él, se equivoca. Hoy Pedro Varela se la está jugando y está a la espera de sentencia por vender un libro que mañana, usted, oyente, puede comprar en la Casa del Libro o en el Corte Inglés, y si no, haga la prueba. El asedio al que está sometido Pedro Varela es ya casi asfixiante. Nosotros, sus amigos, sus camaradas, un blog que circula por internet al cual recomiendo su lectura, el caso pedrovarela.wordpress.com, somos la única ventana que queda abierta. No es poco, porque somos, y sobre todo Varela, es muy fuerte. Me maravilla cómo aguanta empellón tras empellón las cornadas del sistema, con dignidad, con estoicismo, con no sé cómo calificarlo. Esta editorial debe ser corta porque lo importante es el señor que nos espera al otro lado del teléfono. Buenos días, don Pedro. Buenos días, caballeros, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí, pues de ánimo, fastidiados, y te veo el ánimo muy alto. Pero quería hacerte, antes de entrar en el tema de la librería y de los libros y del problema judicial, personalmente, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. Ayer me preguntaba un amigo si no había algún motivo para desistir. Digo, es que desistir y rendirse carece de sentido en la vida. La vida es una lucha continua y tenemos que hacer frente a cada nueva situación cogiendo al toro por los cuernos, ¿no? Sí. Entonces, solo la lealtad da valor a un destino, de alguna forma. Aunque había un viejo amigo que decía, solo en la lápida del cementerio se puede escribir sé fiel, porque el ser humano es tan débil que hasta ese momento no se puede realmente certificar si alguien lo ha sido o no. Pero en cualquier caso, mientras tengamos fuerza y alma dentro de este cuerpo, tenemos que tener esperanza, y con la esperanza se mueve a la lucha. Como decía yo en la editorial, con dignidad, con estoicismo, eres un ejemplo a seguir para los que sientan esa persecución, tienen un espejo donde mirarse. Pedro, no es la primera vez, evidentemente, pero sí es la que te han dado la cornada, digamos, más dura. Hombre, evidentemente, piensa que han prácticamente cercenado todas las posibilidades laborales. A las 3 personas que trabajábamos en Librería Europa nos han dejado en la calle, sin medios económicos, sin los instrumentos de producción, los nuevos ordenadores Mac y los libros de la librería están allí encerrados, confiscados, y el local está presentado judicialmente. No solo eso, sino que además han embargado la cuenta de la librería y después las cuentas privadas con las que pretendíamos reorganizar nuestra vida de alguna forma e iniciar un nuevo proyecto editorial, que podría ser otro tipo de libro. Pero ellos, ante la posibilidad solo de que editemos nuevamente libros, nos han acusado de intentar
reiniciar la actividad delictiva, llaman ellos. Jesús. Con lo cual han embargado las otras 3 cuentas también. Y además han llevado el dinero de la familia. O sea, el ataque esta vez ha sido de aniquilamiento total, económico, personal, laboral y humano, ¿no? Sí, Pero sí. pese a todo, como he dicho al principio, la vida es muy sencilla. Y sabes ir peregrinando por este camino con un macuto lo menos lleno posible, ligero, y que te pueda permitir una guerra de movimientos en este sentido. Oye, Pedro, no sé si has podido escuchar la editorial corta que he hecho respecto para darte la introducción. ¿Es mentira lo que digo? Un poquito, pero se acoplaba con otra emisión vuestra, no sé por qué. Bueno, pues en un momento decía yo a los oyentes que hay 17 libros en esta última persecución, que luego hablaremos de ellos, pero en realidad no, los 17 libros prohibidos, sí, si es que hay libros prohibidos en España, son los del caso contra Editorial Ojeda de 2006, pero me condenaron en 2010 y fui a prisión del año 2010 al 2012. Esos son los 17 títulos que prohibieron entonces. Va bien. Ahora se han llevado 15.000 libros y la última diligencia judicial ha sido preguntar a la Fiscalía del Odio y a los Mossos de Escuadra que tras 7 meses, ¿cómo es que la instrucción no está acabada? Y el fiscal del Odio ha respondido exigiendo 18 meses más porque tienen que leer todos estos 15.000 libros y encontrar las frases delictivas fuera de contexto. Imagínate la situación. Un equipo de 12 investigadores de los Mossos de Escuadra de la Fiscalía del Odio leyendo página a página todos los libros de la cultura occidental que teníamos en la librería, sí, y a ver si encuentran una frase que fuera de contexto suene mal al señor Aguilar. Entonces, Oye, que Pedro, que está es posponer el final de la instrucción y por lo tanto la ruina económica, claro. Oye, que estás haciendo una labor muy importante, que esta gente lea, Tampoco... Exactamente, si conseguimos que lean por lo menos, aunque sea con mala fe, algo habremos conseguido. Oye, evidentemente por tu experiencia anterior, ahora me hablas de 15.000 libros, ¿no? Sí. Esos ya no se recuperan aunque salgas absuelto. Eso me lo comentaste tú un día. La realidad es que en los 4 grandes procesos de la docena de intervenciones policiales que hemos sufrido sí, en Librería Europa, de los 4 grandes procesos, ni una sola vez han devuelto los libros, ni nada. A pesar de las sendas órdenes judiciales ordenando devolver todos aquellos títulos, libros y material que no estuviese ordenada su prohibición o su destrucción, como fue el caso. Jesús. En el secuestro del año 96 se secuestraron 20.900 títulos, libros. No devolvieron ninguno hasta el día de hoy. Nuestros abogados preguntan periódicamente y les dan largas o silencio administrativo. En el secuestro del 2006 otro tanto, y después de destruir y hacer destruir 17 títulos, algo inaudito, sí, el resto de títulos tenían que haberlos devuelto. Bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? En 2011 se produce un nuevo secuestro y ahora en 2016, en julio, se produjo este secuestro de 15.000 libros más. La experiencia demuestra que el sistema no devuelve nada y que no le interesa devolver nada en absoluto, porque lo que quieren es realmente quebrar la voluntad del disidente. Les molesta mucho también que sean 25 años de que seas una librería de referencia, no ya en Europa, sino en el mundo, para encontrar lo que los sistemas no nos dejan leer. ¿Les molesta esto más que realmente los títulos y los libros? Sí, yo creo que en realidad fue una decisión política. Tú piensas que esta acción de la Fiscalía del Odio se produce el 7-8 de julio de 2016, pero ya en marzo la CUP en el Parlamento aquí dijo que iban a llevar a cabo la prohibición y el cierre de Librería Europa. Sí, era lo que... La alcaldesa de Barcelona, hasta comunista, Ada Colau, dijo que su misión, una de sus primeras misiones como alcaldesa va a ser cerrar Librería Europa, como si este fuera el gran problema de los barceloneses y no tuviesen otro, una pequeña librería, un pequeño kiosco de barrio, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue una decisión política, y en enero del 2016, con ocasión de una conferencia que dieron en Librería Europa, entraron en la librería con la excusa de aquel autor y de aquel conferenciante, que no le encontraron nada, porque el autor está libre afortunadamente y el libro se publica y se vende bien, pero esa fue la excusa.
Sí. Por lo tanto, fue una decisión política que luego, en julio de 2016, se justifica alegando que tenemos libros delictivos que incitan al odio. Pero ahora bien, si ahora a los 7 meses el juzgado solicita a los mozos y a la fiscalía que cómo va la diligencia de la instrucción, y ellos dicen, bueno, es que todavía no hemos leído los libros. Digo, bueno, entonces, ¿cómo saben que esos libros eran delictivos y que eran libros que promovían el odio? Si es que no los han leído, ¿verdad? Y dicen también que es que no han abierto aún los ordenadores. Y dice, bueno, pues ¿qué han estado haciendo durante 7 meses? Pues marearte, ¿no? Más o menos. Más o menos. Oye, también nosotros nos consta, tenemos oyentes fuera de el entorno para entendernos, ¿vale? Sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de esto. Explica un poco también, por si alguien no lo conoce, que habrá gente que nos escuche y no lo conozca, que también hubo el ayuntamiento muy preocupado, como bien dices, por los pocos problemas que hay en Barcelona, los focaliza en la librería Europa. Intentó cambiar la calle también, ¿no? El nombre de la calle, ¿no? O algo así. Sí, bueno, la librería Europa se funda en 1991 y ya en el año 94-95 se inició toda una gran campaña de la llamada plataforma Ana Frank. Estuvieron manifestándose allí pues todos, ¿no? La extrema izquierda, los comunistas, el lobby sionista, el lobby gay, en fin, pasó todo el mundo. Sí. Y firmaron todos los partidos políticos, todos los parlamentarios, todas las instituciones, pues la ley obligaba a preguntar a los habitantes de la calle Séneca, como sabes, el gran pensador romano nacido en Córdoba, y estaban de acuerdo. Y las 240 familias de la calle Séneca dijeron, oiga, esta señora, esta chica de Holanda, a nosotros ni nos va ni nos viene, esto se queda en Séneca. Y el nombre quedó como Séneca, pero el ayuntamiento ya había urbanizado la calle poniendo sendas placas de acero en la calle, poniendo Ana Frank, 1900 tanto, 1945, ¿verdad? Sí. Una serie de simbología masónica y concentracionaria. Entonces la calle no fue cambiada, pero la calle sí que quedó decorada con estos nombres. He dicho en alguna ocasión que a mí me habría venido estupendamente, ¿no? Librería Europa, libros revisionistas en la calle Ana Frank 12. Habría sido propaganda extra, pero no se produjo dicho cambio de nombre. No se produjo. Bueno, cuando indaguen un poco quién era esta Ana Frank, pues bueno, lo mismo. No, Ana Frank era una pobre niña que la pobre pues le tocó ser deportada de Holanda a Alemania y después, con la invasión de los soviéticos del este de Europa, los alemanes trasladaron a los presos a Occidente. Preguntaron a los presos, quien quiera se puede quedar a esperar a los soviéticos y quien quiera que se venga con nosotros, no te lo pierdas. La mayoría de los presos de Auschwitz se apuntó a irse con los alemanes, entre ellos Ana Frank y su papá Ana Frank, que los alemanes ingresaron en el hospital al final de la guerra, porque estaba como muchos enfermo de tifus, y le curaron, lo salvaron de la vida. No así con la pobre niña Ana Frank, que también enferma de tifus falleció. Sí. El tema no es esta pobre niña que falleció trágicamente de tifus, sino que hayan montado todo el show de que había sido convertida en pastilla de jabón y haber hecho de ella un símbolo que no se sabe solamente qué. En la ciudad de Würzburg, en Alemania, murieron 5.000 niñas llamadas Ana, bombardeadas, quemadas bajo el fuego inextinguible del fósforo líquido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué unas niñas merecen teatro y obras de películas y libros y obligatoriedad de leerlo en los colegios y se crea todo un mito como si fuera cierto? Y lo que yo ya decía hace 25 años en un trabajo universitario de fin de carrera, donde además me dieron un excelente, el diario de Ana Frank es un mito, es un timo, en parte escrito además con bolígrafo, que no existía en aquella época. Y ahora ya la Fundación Ana Frank ha tenido que reconocer que efectivamente el diario de Ana Frank es una falsificación. Pero el mito permanece. Los profesores de los colegios en España siguen obligando a los niños a leer esa novela lacrimógena, ¿no? Entonces el tema de Ana Frank es otra vez la utilización de un sufrimiento real de una pobre niña que muere de tifus con motivaciones políticas. Muy bien, sí, así es, pero bueno, es difícil hacerlo entender a quien el aparato, el sistema le machaca con esto, ¿no? Es muy complicado, y para eso estaba la Librería Europa, y claro, la quieren cerrar, evidentemente. Oye, vamos a lo último. ¿Tuviste un juicio la semana pasada, fue referente? Efectivamente, el día 2 de febrero tuvimos otro juicio. En este caso la excusa era que habíamos publicado el libro Mein Kampf, el Minusa de Hitler, sin haberle pagado al señor Hitler sus derechos de autor. Es que esto ya es de manicomio, ¿no? Porque este juicio tuvo lugar ya en el año 2009.
Y después de presentarle a la juez todas las ediciones existentes en español desde el año 35, que la publicó Ediciones Araluz en Barcelona, y en 1937 en Ávila, y luego en los años 60, 70, 80 y 90, una veintena de editoriales lo han publicado una veintena de veces como mínimo. Nosotros lo único que hicimos fue publicar un facsímil con las mismas galedadas e errores de imprenta de la edición del año 35, que por cierto, no sé si sabes, la edición española de aquella época era solo un 40% del original. Lo sé. Bien, porque lo explicaste tú. La juez en cuestión en el año 2009 dio carpetazo al asunto, también le enseñamos todas las ediciones existentes en Europa Occidental, inglesa, francesa, italiana, escandinava, en fin, excepto la alemana, existían todos los idiomas. Con lo cual, como agravio comparativo, era una estupidez perseguir ese libro por haber sido editado cuando lo editaba todo el mundo, ¿no? Aquí intervino otra vez este simpático personaje, el señor Aguilar, el fiscal del odio en Barcelona, y que no estaba de acuerdo con la decisión judicial y recurrió a la audiencia de Barcelona, quien le hizo caso y reabrió el caso. Y en el año 2011, estando yo en prisión, me sacaron enmanillado, me llevaron a la librería, se produjo un nuevo secuestro de libros, en este caso del Milucha, y ahora pretenden hacerme pagar los ejemplares del Milucha que ellos se han llevado en los 4 secuestros del año 96, 2006, 2011 y 2016, yo los tendría que pagar. Entonces, exigen 2 años de prisión, 11.000 euros de multa y 60.000 euros de daños y perjuicio. Pero la cuestión es que el mismo consulado alemán se retiró del caso. Es decir, el representante del Estado Libre de Baviera dijo que no le interesaba continuar con este tema, que no quería perseguir al señor Varela y que no quería saber nada de dinero del Milucha, ¿verdad? Pero este R sigue adelante. Sí. En este juicio del 2 de febrero, mi abogado, muy lógicamente, le preguntó: oiga, pero ¿usted qué diablos pinta aquí? El fiscal para delitos de odio en una cuestión que tendría que ser civil por derechos de autor. ¿Es que no tiene usted trabajo en su departamento? Sí. ¿O es que está allí para decorar? Sí. Efectivamente, tendría que haber sido un caso de derecho civil, pero lo han hecho por la vía penal. Lógicamente, las penas por derecho penal se suman, dado que tienes antecedentes, fraudulentamente, pero tengo antecedentes por las condenas del famoso juez Santiago Vidal del año 96, que me condenó a 5 años de prisión, a pesar de que la Fiscalía pedía 4, me dio un año más de propina. Entonces, ahora las penas se suman, sean cuales fueran. Si en vez de 2 años quedan 1 año y medio, pues también se suman. Sí. Lo que pretende el fiscal con esto, pues ir sumando pequeñas penas para que cuando tenga lugar el proceso contra Librería Europa nuevo, sí, pues quede delante de la justicia como más monstruoso todavía, porque soy un hombre que acumula condenas, ¿verdad? Esa es la situación con el Milucha. La cuestión luego de por qué el Milucha efectivamente no está en manos, ni estuvo nunca legalmente en manos del Estado Libre de Baviera, he explicado en alguna conferencia, en alguna otra entrevista, y es muy sencillo. Cuando muere el señor Hitler, lógicamente la herencia personal queda en manos de la familia. Sí. Su hermana Paula Hitler, que vivía después de la Guerra Mundial, exigió la propiedad de esos derechos de autor del Milucha como hermana del fallecido autor, y los norteamericanos se lo prohíben, no lo dejan siquiera llegar a juicio. Sí. Y como sabéis, o bueno, los que saben del tema jurídico, el derecho internacional no permite a una potencia militar ocupante intrometerse en asuntos administrativos de la potencia ocupada. Esto es exactamente lo que hicieron los norteamericanos. Pero ellos lo que querían era que el libro no se difundiera y crean, segunda rareza jurídica en mi proceso, sí, lo que ellos llaman el Estado Libre de Baviera, que no existía cuando fallece el autor ni en la época del Tercer Reich. Es decir, crean ex post facto un Estado nuevo, que es el Estado Libre de Baviera, le quitan los derechos a Paula Hitler, que es la legítima propietaria, se intrometen en asuntos administrativos de la nación ocupada y dan los derechos del Milucha y de todas las obras publicadas por la editorial del partido NSDAP al Estado Libre de Baviera. Pero el Estado Libre de Baviera, además, jamás ha publicado el libro, ni en alemán, ni mucho menos en castellano. Sí. Con lo cual, jurídicamente, el editor español, quien fuere que lo editase, sí, no ha producido lo que se llama el dolo, es decir, un daño a un editor alemán que tiene legítimos derechos, que ha editado el libro y le hacemos la competencia desleal. Yeah. Porque Baviera lo único que quería era hacer de censor, era evitar que el libro se difundiera y se leyera en el extranjero. Con poco éxito, porque como he dicho antes, está publicado en toda Europa Occidental,
ahora ya en la Europa Oriental también y en todo el mundo, en China, en la India, en Israel, en Pakistán y en toda Sudamérica, ¿verdad? Y es uno de los libros más vendidos. Detrás de otra, pero el fiscal del odio se basa en que el Estado Libre de Baviera afirma que ellos tenían los derechos sobre este libro, lo que no es cierto, ¿no? Pero ese es el argumento de la acusación, y el argumento de la defensa es, como he explicado aquí, que Baviera nunca tuvo la posesión de esos derechos. Por lo demás, la justicia exige que siempre hay que intentar solventar los asuntos y los litigios por la vía no penal, por la vía civil o por otras vías, y la penal debe ser la última ratio, ¿no? Pero aquí el fiscal de derecho ya va siempre a la última ratio, a la vía penal, porque es lo que a él le interesa. Y aquí está la cuestión. Que tu abogado, porque está visto para sentencia, ¿no? Sí, ahora simplemente falta la sentencia del juzgado sobre este caso de Milucha. ¿Y tu abogado qué piensa? Pero bueno, es difícil pensar, porque si el fiscal en esto te pide, no sé, 2 años, pues el juez, como has dicho, te meterá 3, porque como lo hacen así últimamente contigo... No necesariamente. En este caso era Santiago Vidal, que ahora, como sabemos, ya es un personaje especialmente ideologizado y politizado. Sí. No todos los jueces, de los 4.400 que debe haber en España, son de esta categoría. Sí. No se sabe. Es decir, el problema está en que un juez puede pensar legítimamente que no es un caso penal, y puede incluso pensar legítimamente que no ha lugar a condenar a un editor. Pero también es cierto que los jueces, sobre todo en primera instancia, son personas normales, que tienen que mantener una familia, que tienen esposa, hijos, y normalmente además leen la prensa que lee todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y están bombardeados o influenciados por la propaganda, digamos, de terror del sistema contra los disidentes. Sí. Entonces los jueces tampoco se escapan a esta propaganda. Pero resulta, yo si fuera juez de primera instancia, un juzgado pequeñito, pues es complicado quitarle la razón al fiscal, porque el fiscal representa al Ministerio de Justicia, que es quien paga a los jueces al final, ¿verdad? Ya. Yo sé de algún caso, no en primera instancia, jueces de gran categoría y gran prestigio que están aquí en Cataluña esperando a ser promovidos al Supremo, y nunca lo serán porque no son de la ideología dominante o porque no interesa la postura política que tienen, ¿verdad? Del mismo modo, un juez de primera instancia que quisiera prosperar a la audiencia provincial o prosperar más arriba, lo tiene complicado si toma decisiones políticamente incorrectas. Esto es mi defensa de la postura de los jueces. Otra cosa es que eso sea legítimo o que sea justo, pero es humano, ¿verdad? Sí. Entonces las decisiones de los jueces son complicadas porque al final de cuentas las leyes las hace el legislador, y aunque eso del legislador suene muy bien, parece que sea alguien con peluca que hace la voluntad de Dios, en realidad son los 300 melones que hay en el Parlamento, muchos de los cuales, como he repetido en muchas ocasiones, siquiera pasarían el examen de selección de una gran compañía, como dirigentes de una gran compañía como la NASA o la BMW o la Philips. Estos deciden las leyes. Entonces el juez tiene que aplicar las leyes que esta gente decide, y tienen un pequeño margen de maniobra, pero no es demasiado. Pero bueno, es que en este caso, por todo lo que has explicado, está meridianamente claro. Sería un escándalo que juzgaran en contrario a todo lo que nos has explicado. O sea, sería decir, bueno, lo que afirma el fiscal de que los derechos del Milucha, que por cierto ya está editado incluso en Alemania y ha sido un gran éxito, porque es la primera edición que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, se ha agotado la edición varias veces en este par de años, y ahora los ejemplares que aún se encuentran alcanzan unos precios increíbles en Amazon, ¿verdad? Entonces, después de que está publicado en el mundo entero y después de haberse publicado en España una veintena de veces por otras editoriales, persiguen a Pedro Varela porque editó en su día el Milucha en edición facsímil de la edición del año 35, ¿verdad? Sí. Es evidente que es un caso político y es un caso de persecución personal de este fiscal del odio para justificar su departamento y seguir viviendo del chollo este. Cuando te deberían es lo que hay. Premiar por haber sido pionero en algo que hoy está haciendo todo el mundo. Sí, luego el otro problema es que, claro, toda esta fiscalía del odio y esta neolengua y esta legislación que impuso el ministro Gallardón del PP, pero que redactó el fiscal del odio, señor Aguilar, en realidad es totalmente anticonstitucional, y ellos lo saben porque ya en el año 2007 el Tribunal Constitucional dictaminó que no se pueden perseguir libros en España
sea cual sea su contenido, mientras tú no le des a uno con un libro en la cabeza y lo mates, lógicamente. Pues ellos, R le dan la vuelta a las decisiones judiciales del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Provincial de Estrasburgo, y meten la ley por la puerta de atrás, haciendo ingeniería jurídica para conseguir imponerla de nuevo. Pero ellos saben perfectamente que lo que hacen es anticonstitucional. Entonces es una politización brutal de la justicia y se convierten, y no me avergüenzo de reafirmar una vez más, en auténticos comisarios políticos. Son los comisarios soviéticos de la época, que ahora se llaman fiscales del odio, pero tienen como misión perseguir ideológicamente a aquellos que disienten del sistema. Perseguir el pensamiento, efectivamente. Pedro, hablaba... Y luego la gran pregunta, Dímela. Es la gran estupidez. Dime un solo libro en la historia de la humanidad que después de haber sido prohibido por monarquías absolutistas, dictaduras de extrema izquierda o de la derecha, por quien te dé la gana, dime un solo libro que la gente no haya seguido leyendo. No hay ninguno. Ninguno, al contrario. Un libro que ha sido prohibido acaba siendo leído todavía con más interés por el público. Lo acabas de decir tú en el Mi Lucha, editado en Alemania. Es tremenda pretender que esos 17 libros que condenaron en el 2010 y estos que han secuestrado ahora van a dejar de ser leídos. No. Tanto si los edito yo de nuevo, como si los edita otro editor, como si la gente en plan rebelde pues empieza a ponerlos en internet, ¿verdad? Entonces, ante tamaña subnormalidad, pues ya no hay palabras. ¿Usted piensa que secuestrando libros van a dejar de ser leídos? Pues si usted es feliz con esto, pues siga pensando así, pero no se lo cree nadie. Efectivamente. Además lo has comentado tú antes, el Mi Lucha editado en Alemania es el libro más vendido, va por la 3ª edición, no, o sea, es un hecho evidente. Oye, ahora decías en lo del 2016, en la detención de julio del 2016, se han llevado 15.000 libros que en 18 meses se tienen que leer toda esta gente, ¿no? Sí. ¿De qué títulos estamos hablando? Por ejemplo... Bueno, aquí, pues, todos los que se han llevado en esta ocasión principalmente han sido todos los publicados por Ediciones Ojeda. Todo lo de Ediciones. Consulta en internet los títulos, pero tampoco podrás, porque dieron la orden de dar de baja las webs que tenía Librería Europa en internet. Sí. Y además con la apostilla explícita de caso de que la web de Librería Europa estuviese hospedada en un hosting extranjero, dar la orden a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones para que esta web de Librería Europa, si hubiese estado en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, no pueda ser vista en España. Increíble. O sea, es como en China, vamos. O sea, tú puedes entrar en internet, pero si el fiscal del odio decide que una web determinada no puede ser vista en España, pues no puede ser vista. Luego se quejan de que en China realmente hay cosas que no se pueden ver en internet. Es que aquí hacen exactamente igual, ¿verdad? Sí, aquí ahora resulta imposible consultar los títulos que han secuestrado porque han dado de baja todas las webs donde estaban publicados. Bueno, todos sabemos. Pero vamos, con títulos pues se han llevado de Ediciones Ojeda todos los libros del autor Joaquín Bochaca, todos los libros del autor israelí Israel Shamir, libros tan anodinos como Cruzada contra el Grial de Otto Rahn, o Hiperión de Hölderlin, o escritos wagnerianos, o sea, una cosa inaudita, porque tienen tan poca cultura que ellos cogen cualquier cosa que piensan que porque el autor es alemán ya deben pensar que es nazi, aunque sea un romántico del siglo XIX, ¿verdad? Y ese es el criterio con el que se llevan los libros. Sí, madre mía. Bueno, pues tenemos un listado aquí para que los oyentes vean, por ejemplo, lo del 2006, que sí hubo un listado de 17 libros prohibidos, digámoslo así, aunque no lo quieran reconocer así. Sí, estos son los 17 títulos que a mí me llevaron a prisión. O sea, porque yo fui a prisión primero por la condena de 5 años de Santiago Vidal, que a pesar de del varapalo del Tribunal Constitucional, aquí en Barcelona la audiencia dijo, bueno, pues no le vamos a condenar porque algún libro que vendía niega el Holocausto, pero lo vamos a condenar por justificarlo, que es justo lo contrario, ¿verdad? Sí. Y en base a esta condena, luego, en 2010, con la nueva condena, dijeron, este hombre tiene antecedentes y entra en prisión. A pesar de que al final no quedaron 2 años, que suele ser lo mínimo para entrar en prisión, ¿no? Yo entré con 15 meses, pero entré. Y los cumplí hasta el último día. Sí, con pocos beneficios, ¿no? O ninguno. Pues los libros son tan así como Manual del Jefe, de la Guardia de Hierro, de Codreanu. Manual del Jefe es una obra que escribió
Sí. Un líder político rumano, Corneliu Codreanu, en los años 30 en Rumanía, Sí. que es un magnífico manual para educar a la juventud rumana en la fe y en la militancia política y en el patriotismo, ¿verdad? Esta gente sacó una frase fuera de contexto del libro y dijo que esto era un libro que incitaba al odio. Pero ahora, con el secuestro de 2016, han añadido algo más. Por ejemplo, en mi libro Cartas desde prisión, Sí. este pequeño manual de mochila, que es ética revolucionaria, una nueva ética revolucionaria, están en la instrucción como libros posiblemente homófobos, a pesar de que no tocó el tema en ninguno de los dos títulos, ¿no? Pero es una nueva especie de espada de Damocles. Te iba a decir Si eso. algún libro no entra en el capítulo del racismo, del antisemitismo, del odio o de la incitación, pues entra en el capítulo de posiblemente homófobo, y con eso pues se llevan cualquier libro. Sí, eso te iba a decir, que yo he leído tu libro Cartas desde prisión, muy interesante, y que te iba a decir, joder, lo voy a repasar porque no he visto yo nada referente. No, pero esa ha sido la excusa para llevarse toda la edición. Ahora estos días me pedían amigos, algún ejemplar, digo, que no han dejado ni uno, se los han llevado todos. Sí, sí, sí. Ahora es un libro homófobo. La historia de los vencidos, fíjate, a ver. Nada menos, un libro que además de estar científicamente escrito, tiene la gran ventaja, y de lo que está orgulloso el autor, solo se basa en documentación histórica de la parte contraria. Es decir, no utiliza nunca un documento de la parte alemana, sino que son documentos de los aliados. Y en base a documentos de los aliados, Bochac hace una historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y del siglo XX, que es disidente de lo que nos explican normalmente. Bueno, pues han decidido que el segundo tomo de este libro, porque el primero seguramente no se lo leyeron, si no estaríamos igual, es un libro delictivo. Y por este libro, pues también fui a prisión. Bueno, a mí me parece bien, porque eso lo que quiere decir es que les habéis cazado. Porque si además solo usaba Bochaca los documentos de ellos, pues hombre, normal que os persigan, porque eso es que les habéis cazado. Es broma. Sí, bueno, simplemente es un libro esclarecedor. Cualquier persona que lo lea, la ventaja del libro es que te hace pensar. Y lo importante en historia y en pensamiento en general es despertar en las personas la capacidad de análisis y de pensar por sí mismo. Luego decides lo que te dé la gana. Pero aprender a pensar por ti mismo es quizá lo más importante, y en una época donde todo el mundo piensa que es libre y que sabe todo y que lo piensa todo, cuando en realidad todos piensan lo que el sistema quiere que piensen, porque los bombardean constantemente con las películas de Hollywood, con la televisión, con los medios de comunicación y los periódicos, para que piensen de una determinada manera. Pues piensan de la manera determinada que quiere el sistema, pero todos piensan que son libres de pensar. Sí, por eso lo más importante es enseñar a la gente a pensar por sí mismos. A discernirse, efectivamente. Oye, aquí hay otro muy peligroso, el pensamiento wagneriano. Imagínate, este libro también, que es de un filósofo británico, Houston Stewart Chamberlain, del siglo XIX, casado con la hija de Ricardo Wagner, el compositor, y que le da 100 vueltas a cualquier mozo de escuadra que se lo haya leído para censurar, y desde luego 200 vueltas al fiscal del odio. Bueno, pues han decidido que este libro está prohibido en España. Y yo fui a prisión por culpa de este libro. Por eso. Una cosa inaudita. Por eso estamos repasando. Hay frases que son escritos en prosa que escribía Wagner sobre cuestiones políticas, pero señores, es un señor que nació y murió en el siglo XIX. Murió medio siglo antes, más de que apareciera Hitler en política, ¿verdad? Sí, pero no, pero ya. Que ha de ser ahora un libro nazi. O sea, es una cosa inaudita la cortedad de miras de esta nueva censura. Este que te voy a decir ahora te reconozco que no lo he leído, pero debe ser duro. La lluvia verde de Yasuf. Bueno, este es buenísimo porque es muy bonito, el título es muy poético. Sí. La lluvia verde de Yasuf se refiere a la lluvia de aceitunas, de los olivos, de los pobres palestinos, que ha sido su forma de vida durante siglos, ¿verdad? Sí. Y Yasuf es un personaje y una población en Palestina, donde los pobres palestinos ven cómo las fuerzas israelíes arrancan estos olivos, algunos milenarios. Alguno de estos olivos vio nacer y vio pasear a Jesucristo por allí. Los arrancan para quitar la fuente de alimentación de los palestinos y hacerles emigrar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este autor, que además de comunista, educado en la Escuela de Ciencias de la Unión Soviética, nieto de un rabino de Tiberíades y diputado socialista en el Parlamento de Israel y locutor de radio en la radio israelí, denuncia desde dentro lo que él piensa que es una maniobra del lobby judío para acabar con Palestina y para dominar el planeta, ¿verdad?
Sí. Bien, pues esto lo dice él, que los conoce desde dentro, ¿verdad? Y además lo dice de forma muy comedida y con una información apabullante, ¿verdad? Bueno, pues ahora han prohibido por nazi a un autor judío. Esto ya es la pera. La pera limonera, como dice alguno. Sí. No vamos a hacer uno por uno, pero para que los oyentes lo sepan, tú haz del que quieras alguna mención. Los protocolos de los sabios de Sion, comentado. Esto no necesita presentación porque es un libro tan conocido. Claro. Pero de este libro decía Julius Evola, el famoso pensador italiano, si non vero ben trovato. Es decir, ellos dicen que este libro fue inventado por la policía secreta zarista, pero lo que es curioso es que hace 150 años alguien, fueran los judíos o la policía secreta zarista, supiera exactamente cómo iba a evolucionar el mundo y cómo sería nuestra sociedad de hoy, porque en este libro se explica cómo hacer ingeniería social para convertir las sociedades cristianas en sociedades de esclavos. Sí. Bien, pues es evidente que la policía secreta zarista desapareció y no tiene ningún poder, y como todo el mundo sabe, por el contrario, el lobby judío tiene un gran poder a nivel internacional, en las finanzas, la economía, los medios de comunicación y la política, ¿verdad? Sí. Pero, ¿quién estaba detrás de los protocolos de Sion? Es evidente que no estaba la policía secreta zarista, y quienes han escrito o escribieron el libro hace 150 años o tenían una bola de cristal para adivinar el futuro, o eran los que iban a implementar esa realidad como así ha sido. Como así ha sido, efectivamente, eso es lo que les molesta. Sigo otro de Cornelio Codreanu, como Guardia de Hierro, el fascismo rumano. Su biografía, lo envié a hacer como el Milicia de Codreanu. Claro. Es un libro muy bonito porque es precioso. Un gran idealista. El fascismo rumano, a diferencia de otros, tenía una gran mística religiosa, ¿no? Sí. Que es característica del pueblo rumano, y está todo el rato lleno de referencias religiosas, pero evidentemente nombra al enemigo con nombre y apellidos, ¿no? Y eso es lo que no quiere el sistema, que se sepa. Efectivamente. Y luego hay otro tuyo, además, que es Ética Revolucionaria. Y esto es curioso porque la han secuestrado ya por segunda vez en 2016. La primera era Ética Revolucionaria, ahora se llamaba Nueva Ética Revolucionaria. Y lo han secuestrado con la misma excusa. Libro posiblemente homófobo. Los muy idiotas no se han fijado que la frase censurada en su momento que le llevó a este libro a la hoguera, Sí. ya no existe en la edición que han secuestrado en 2016, porque yo mismo la quité, porque para evitar problemas, ¿verdad? Sí. Pero ellos han visto que es el mismo autor y el mismo libro y han dicho, lo secuestramos porque ya está condenado este libro. Sin siquiera comprobar previamente si el libro realmente contiene esa frase que ellos dicen que es delictiva. Que esa frase, lo único que decía es que defendíamos la familia tradicional de un hombre y una mujer, y quien tuviera problemas mentales o quisiera hacer marranadas, que las hiciera en su casa sin molestar a nadie. Por esa frase la hemos quitado, ¿verdad? Pero lo han secuestrado, sencillamente porque en la edición anterior ya había sido secuestrado. Por si acaso seguía la frase. De todas maneras, sí. La familia tradicional, ¿qué cosas dices, Pedro? Es que son cosas novilitas, raza, inteligencia y educación, existen las razas. Un libro sensacional de un genio de la psicología y de lectura obligatoria en la facultad de psicología. O sea, aparte, Eisen se fue de Alemania por estar en desacuerdo con Hitler y era parte familia judía, pero es una eminencia en psicología. Bueno, pues lo han secuestrado porque el libro en alguna línea dice que según todas las investigaciones hay diferencias de inteligencia del IQ de las razas humanas. Tanto antes como después tienen muchas páginas diciendo que eso no justifica la discriminación moral de cualquier persona por ser de una raza o de otra. Pero dice, pero la ciencia es exacta y la ciencia dice que hay diferencias intelectuales. Bueno, pues lo han secuestrado diciendo que es un libro racista. Pero es un libro que, ya digo, se puede leer en todo Occidente, en todas las universidades, y de hecho hay que leerlo, ¿no? Sí. Pero lo primero lo han obviado, solo se meten en lo que es el estudio real de... Bueno, efectivamente. Fundamentos de biopolítica. Otro libro muy interesante del fundador del Instituto de Ciencias del Hombre, un antropólogo, Jacques Desmayes, francés, residente en Argentina, que trata precisamente el problema de las diferencias raciales, afirmando que con la idea que tienen estos nihilistas de la extrema izquierda de acabar con las desigualdades, acaban con las desigualdades naturales y necesarias
para combatir las desigualdades no necesarias, ¿no? Sí, entonces hay desigualdades injustas, por ejemplo, el hecho de que las mujeres en Barcelona cobren un 20% menos de sueldo que los hombres, lo encuentro que es injusto. Es injusto. Porque yo comprendo que en una mina de carbón, pues quizá cogería a un hombre más que a una mujer por un problema de fortaleza física, pero si una mujer realiza el mismo trabajo que un hombre en una oficina, tiene que cobrar lo mismo, no puede cobrar menos. Sí, sí. Pues de esto parece que no se acuerda nadie, es una desigualdad injusta. Sí. Pero si una persona es capaz de montar una fábrica de coches o de enviar un cohete a la luna, tú lógicamente, si eres el empresario, contratas a esta persona y no al que no es capaz de enviar el cohete a la luna ni de fabricar un coche, ¿verdad? Entonces no puedes, por un problema de complejo de los tontos, decir ahora pasan los exámenes todos para que los tontos y los que no estudian puedan llegar a la universidad y acabar la carrera. Con eso consigues acabar con las desigualdades justas, que son las que impone la naturaleza. Que los hay más guapos y más feos, más inteligentes y más tontos, más trabajadores y más vagos. Por lo tanto, tienen que prosperar los que son más trabajadores, más puntuales, más madrugadores y más estudiosos. Y los que estudian menos, pues prosperarán menos. Pero eso es una desigualdad natural, lógica y probablemente necesaria. Correcto. Este libro que te voy a decir ahora, ya te aseguro yo que ni lo han abierto, es simplemente por el título. Los crímenes de los buenos. Bueno, este lo prohibieron también, es un libro que escribió Bochaca muy interesante, hablando de todos los holocaustos, crímenes y genocidios llevados a cabo por los buenos, es decir, los buenos son los que ganaron la guerra mundial, por decreto son los buenos porque son los que vencieron, ¿verdad? Sí. Y el libro es apabullante, con información que no deja lugar a error. Y este sí que lo han prohibido, secuestrado y destruido, cogiéndolo, hilvanándolo, ¿no? Porque es que la frase que han cogido es tan floja, que un juzgado y un juez con 2 dedos de cabeza no habría encontrado sentido prohibir un libro. Si es que hubiese que prohibir libros, que es inaudito que todavía hoy se quiera prohibir libros, ¿verdad? Perseguirlos y destruirlos. Sí, eso es inaudito. Por lo que has dicho tú antes, al final lo que se consigue es que la gente lo lea más. Así es. Luego hay otro que claro, que es que esto es inaudito. Es Hitler, escritos y discursos, pero si simplemente lo que habéis puesto sobre el papel, lo que ya se sabe en audio, los historiadores tienen porque lo dijo en la cervecería no sé dónde, es decir... Sí, así es. Ellos simplemente han cogido de los 12 tomos de discursos de Hitler, el mozo de escuadra aquel día cogió el tomo 1 o el tomo 2, no me acuerdo, sí. Y en vez de leer los interesantes discursos sobre cómo solventar el paro, o los geniales discursos sobre economía, o los más largos que tenía, que eran los discursos de arte y cultura, sí. En los congresos de Nuremberg, cogió un discurso donde en alguna frase pues debió de decir algo de los judíos, el mozo de escuadra lo acusa y ya condenado el libro, a pesar de que el personaje histórico existió. El personaje histórico dio estos discursos, ya son documentos históricos de primera fuente y no se pueden hacer desaparecer de la historia. Pero estos melones pues siguen pensando que ellos son los nuevos censores y tienen derecho a ello. El otro día veía un programa aquí que se quejaban de la censura de la época, del último año prácticamente de la época de Franco, de los conciertos de los cantautores catalanes, ¿no? De Lluís Llach, de Pi de la Serra, de todos estos cantantes que, bueno, daban conciertos y según la letra, Martín Villa, que era el gobernador civil de aquella época en Barcelona, pues quiten esta frase, quiten esta otra frase, a veces incluso no les permitía dar el concierto porque él consideraba que era un problema de orden público y que además se utilizaban los conciertos para hacer movimientos políticos contrarios al régimen. Bueno, pues estos se quejaban de esa censura de Martín Villa, pero es que ahora estos, que son los que los colegas de aquellos cantautores, ahora estos hacen lo mismo pero peor, porque esto ahora ya no te hacen, bueno, quite usted la frase del libro y puede publicar el libro, no, simplemente te prohíben el libro y destruyen el libro. O sea que de tuyas a mías, ¿cuántas me harías, verdad? Pero es que hay una cosa, Martín Villa lo que no dejaba a esos cantautores era crear una letra. Tú no estabas creando nada aquí, estabas... Efectivamente, yo simplemente ofrecía al público documentación histórica que ya existe. Efectivamente, o sea que es todavía más grave. Y bueno, pues para decirles, pues mira, el otro día en el Congreso de Podemos terminaron con una canción de estos cantautores. Quiero decirles a ellos, a este fiscal del odio, que lo mismo dentro de 30 años en algún otro congreso pues se habla de estas cosas con naturalidad y que se asusten un poquito. Y luego hay otros 3 libros, Hitler y sus filósofos. Claro. Un libro muy interesante donde se hace un resumen de los muchos filósofos que pudieron haber influenciado en el pensamiento de Hitler, pues desde Wagner, Schopenhauer,
Sí. Heidegger, Nietzsche, en fin, Rosenberg. Bueno, te gustará más o menos estos filósofos, pero es que existieron y escribieron. ¿Qué quieres hacerle? Claro. Y lógicamente, si escribes un libro sobre ellos, tienes que escribir realmente cuál era su opinión. Sí. Si luego tuvieron o no influencia en el pensamiento de Hitler, se puede discutir. Pero no se pueden poner puertas al campo. La historia existe porque hay un pasado, y en ese pasado hubo autores, hubo políticos, hubo pensadores que escribían y pensaban diferente a como se puede pensar o escribir hoy en día. Pero la primera norma de la investigación histórica es que tú no puedes analizar una época del pasado según los parámetros de hoy en día. Exacto. Porque bueno, en la época romana la gente tenía esclavos, pero los esclavos no los estropeaban porque les costaban dinero, un esclavo era caro. Exacto. Entonces, pues intentaban que trabajara al campo y tal. Luego, en época de tus abuelos, seguramente teníais tata en casa. Bueno, pues dentro de unos años dirán que tener tata en casa era horroroso porque era como tener un esclavo, ¿no? Exacto. Y en la América de los estados del sur, por ejemplo, si habéis visto lo que el viento se llevó, ¿no? Sí. Pues los esclavos de las plantaciones de algodón eran parte de la familia. Y entonces estarían dentro de la familia sirviendo a los dueños de la hacienda, pero luego cuando llega al norte le dicen, sois libres, pero libres de moriros de hambre en Chicago, en cualquier barrio, tirados en una esquina, porque en el sur por lo menos os ofrecían la posibilidad de ser parte de la familia y teníais cobijo, casa, techo y comida, ¿verdad? Bueno. Entonces el pasado solo se puede analizar pensando cómo era aquel pasado, cómo estaba estructurada la sociedad y cuál era el pensamiento dominante, y no desde los parámetros actuales, muchos de los cuales son antinaturales también, ¿verdad? No, y no hagamos comparaciones. En otro programa aquí, con otros invitados, las haremos. Cómo se trata hoy a los trabajadores por parte de las empresas y quién cuidaba más al trabajador, si aquellos que cómo cuidaban a sus esclavos porque eran parte de su tal, a cómo cuidan ahora a los trabajadores. No sé. Sí, bueno, a veces he hablado, yo sin haber vivido prácticamente la época, dices, toda la legislación social, la seguridad social, las vacaciones pagadas, las leyes del trabajo, la ley de... Todas estas leyes sociales totalmente socialistas fueron dictadas por el gobierno de Franco, ¿verdad? Entonces, era más de izquierdas que la izquierda de hoy en día. Y que desde luego ya que los liberales del PP sociológicamente cautivan el voto franquista, pero en realidad es una política totalmente contraria al socialismo que impuso el señor Franco en este país, ¿verdad? Entonces, esto, te guste o no Franco, las cosas hay que decirlas como son. Y esta es la realidad documental. Tú puedes estudiar toda la legislación social del régimen de Franco y te darás cuenta que la gran parte de los beneficios sociales que hoy vivimos, los vivimos gracias a sus decisiones. Correcto. Vamos a dejar de un lado el Mi Lucha y terminamos con esos 17 libros con el autorretrato de León Degrelle, un fascista. Sí, esto es una entrevista muy interesante que le hizo Jean-Michel Sarlier, un periodista de la televisión francesa, de TV1, en el programa Los Dossiers Negros. Le hizo esta entrevista y esta entrevista luego se transcribió al libro. Y no hemos hecho más que transcribir la entrevista de televisión francesa como libro. Sí. Bueno, pues secuestran entre el libro, pues diciendo que eso es apología del odio porque defendemos el fascismo o el nazismo, vete a saber. O sea, es imposible para el público de hoy llegar a las fuentes originales y a tener información fidedigna porque el sistema cercena cualquier posibilidad de llegar a ella. Por ejemplo, esta entrevista de televisión francesa en España no se puede leer porque el libro lo han secuestrado. Correctísimo. Oye, quiero hacerte una pregunta fuera de tu caso, ¿vale? Referente al delito de odio. Tenemos el caso de los de Blanquerna y ayer sale precisamente una información que te habrá llegado de que se han reunido Puigdemont y Rajoy sin que nadie lo supiera, justo 2 días posterior a que se notificara la sentencia de Blanquerna. Quiero que me des tu opinión sobre lo de Blanquerna, lo del delito de odio y sobre todo si todo esto es... Que fuera cual fuera la motivación de estos chavales y fuera cual fuera la opinión de cada cual sobre dicha acción, lo que es evidente es que estos chavales entraron allí con las manos vacías y se fueron con las manos vacías. Es decir, ¿cómo se puede condenar a 4 años de prisión a alguien que entra para protestar? En este caso, patriotas españoles se quejan del separatismo catalán y lo hacen de una forma juvenil, yendo a una librería
de la Generalitat en Madrid y interviniendo por pocos minutos, por cierto. Creo que además no rompieron nada, se estropeó una puerta que por pagaron. lo que se han pagado. Exacto. Entonces, condenarlos a 4 años de prisión es prácticamente una sentencia ideológico-política del sistema de odio hacia estos chavales. Yo creo que de tratarse de una condena tendría que condenarse pues por una falta o por una multa económica, pero ni siquiera con prisión. Pero desde luego 4 años de prisión es un absoluto escándalo que no habla realmente en favor de la justicia española. Pues igual de escandaloso que tener a alguien preso por vender libros. Vamos a ver, volvemos 25 años atrás, ¿no? O no, 23, 2003, sí, 25 años atrás. Cuando te pasa esto la primera vez, ¿qué sientes? Porque no es lo mismo ahora que aquel año 1996, creo que era, ¿no? En el que te pasa por primera vez. Tú aquella primera vez te pilla con menos años, de otra manera, otra forma de pensar en lo personal me refiero. ¿Y qué piensas, si recuerdas aquello? Bueno, simplemente en ese sentido yo soy bastante de piñón fijo. Normalmente cuando no las cuestiones accesorias, cada día pues te haces más mayor, más maduro y tal, pero los principios son siempre los mismos. Sí. Entonces, cuando tienes el sentido de injusticia, en lo último que piensas es en rendirte o en decir, bueno, pues si no quieren que publique estos libros, no los publico. Claro, lógicamente piensas lo contrario. Dices, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que no nos van a dejar a leer lo que nos dé la gana? Es el público el que decide qué quiere leer y qué es lo que no quiere leer, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, no he cambiado después de los 4 grandes procesos en lo más mínimo. Pienso que es una injusticia que el público no pueda tener acceso a toda la información que desee, y si el público no lee un libro, ya verás cómo el editor se hunde, es la ley del mercado, ¿no? Pero donde hay interés hay demanda, donde hay demanda hay mercado, y donde hay mercado hay producción, es una norma del capitalismo. Si el público quiere leer unos libros, no hay fiscal del hoyo que vaya a poner puertas al campo. Exactamente. Oye, algún día, para que lo prohíban, digo, ¿escribirás el libro sobre los 4 grandes procesos? Bueno, ya unos amigos escribieron un libro que también se han llevado, que es El disidente, Pedro Varela, donde se resumen los 3 anteriores procesos de forma bastante bien resumida. Habría que añadir este 4º proceso sobre mi lucha y el 5º del año 2016 y cuando acabe toda esta historia ampliarlo y publicarlo nuevamente. Ponemos El nuevo disidente, como hiciste lo de la nueva ética revolucionaria, y para que se lo lleven sin leer otra vez, Efectivamente. Oye, 18 meses le han dado a esta gente para leerse los libros, has dicho, ¿no? Han pedido 18 meses más para acabar la instrucción, para poder abrir los ordenadores y para poder encontrar frases delictivas en los libros que se han llevado. Bueno. Entonces, claro, eso supone que nosotros hemos de seguir viviendo con una mano delante y otra detrás, pagando facturas, alquileres, en fin, manteniendo la librería cerrada porque no podemos ni siquiera entrar, a pesar de que todos los libros que hay en la librería son libros bien normales, que tienen en la Casa del Libro o en cualquier otra gran librería. Eso te iba a decir ahora. Son publicados por las editoriales españolas. Los libros, digamos, contaminados ideológicamente, estos se los han llevado todos. Pero simplemente no nos dejan sobrevivir. Entonces, 18 meses más es un problema porque realmente es difícil sobrevivir de esta forma. Vale, avísales de que en los 15.000 ejemplares hay alguno repetido, que estos son así. Sí, supongo que estos se darán cuenta, si no son muy espesos. Oye, a lo que has dicho, lo he dicho yo también en la editorial, esto se puede comprar muchos en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. ¿Hay otras editoriales encausadas? Los que son nuestros no, porque los editábamos nosotros, pero otros títulos sí que se han llevado, son libros de libre acceso. El Mi Lucha mismo, está siendo vendido en todas las tiendas, ¿verdad? Sí. ¿Y hay alguna, a lo que iba, que sé que no, pero tiene que quedar claro, ¿hay alguna otra editorial encausada por este tema? No, de momento somos la única. Claro. Bueno, Pedro, pues no sé, quería yo dejar claro que alguna gente se está interesando por tu situación, se ha hecho un cocido solidario, como sabes, y hay gente que tiene interés. No sé si por antena podemos dar, y si no, ya busco yo la fórmula de darla, en cómo se puede colaborar con Pedro Varela y la Librería Europa.
Sí, se puede, no hay problema, porque el problema está en comunicar una cuenta corriente para hacer una nueva editorial o hacer una nueva librería. Ellos consideran que eso es iniciar la actividad delictiva. Pero para poder pagar a los abogados o continuar sobreviviendo, sí, no hay problema en dar una cuenta corriente. Si quieres, luego te la paso y la comunicas. Pues por favor, pásamela y la comunicamos, y decimos la manera de hacer las cosas. ¿Estás sintiendo el apoyo de la gente, aparte del desprecio de los de siempre? Pero pues no, la verdad es que sí, la gente nos tiene mucho cariño. Hoy me ha llegado una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cornic Cabra, primera presión en frío. Esto es solo un detalle para demostrarte que llega de una provincia española alguien que se preocupa de que esté bien alimentado, ¿no? Sí. Y el otro día me llegó pues una caja de naranjas de Valencia y el otro día una caja de pastas de Toledo. O sea, que hambre no voy a pasar. Afortunadamente hay mucha gente cariñosa en España que se acuerda de mí. Tu entorno más cercano, ¿cómo vive tus situaciones? Bueno, es complicado, lógicamente. Piensa que en julio de 2016 yo estaba con mi hija en la montaña y normalmente estoy yo todo ese mes con ella de vacaciones y a los 5 o 6 días tuvo que salir corriendo, porque claro, habían entrado en casa, habían roto las 7 puertas. Yo vivía gracias a turistas que venían y les alquilaba habitaciones, pues todavía están corriendo, han pasado ya a París estos pobres turistas, ya no viene nadie aquí, ni las ratas. Entonces no es una situación agradable. Se llevaron todos los ahorros de la familia que tenía en casa, con lo cual hasta alimentar a mi hija es complicado, ¿no? Sí, porque deducen siempre pienso que hubo gente que lo pasó peor, ¿no? Los mártires y los padres de la Iglesia en los inicios del cristianismo, o comidos por los leones en el circo romano, sí, hombre, o el heroísmo de los cristianos en la Unión Soviética, cuya fe permanece en Rusia gracias a ellos, ¿no? Sí. En fin, persecuciones las ha habido siempre y a nosotros nos ha tocado esta. Pese a todo, pues estamos vivos y estamos sanos y estamos fuertes y tenemos amigos como vosotros que comunican al mundo exterior lo que hacen los nuevos censores. Lo intentamos, y quiero que se den cuenta los oyentes lo que acaba de decir Pedro Varela, y es que entran a tu casa, ven dinero y ya presuponen que ese dinero está generado con el hecho delictivo y se lo llevan. Ellos venían a buscar libros y dijeron, pues de paso nos llevamos todos los ordenadores y todo el dinero, y deciden que es dinero de la actividad delictiva. Y diga, pero usted qué pasa, que no, las familias no comen, no tienen derecho a ganarse la vida por otras vías, ¿verdad? Bueno, y eso desaparecen las fauces del sistema y vete a saber. El fiscal del odio pretende que con todo el dinero pues que han secuestrado de Librería Europa o de mi casa se pague a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Pues los victimistas, los que siempre están diciendo que fueron convertidos en pastillas de jabón no se sabe dónde, ¿no? Pues queremos despedir este programa, Pedro. Hemos estado 1 hora, aunque no lo parezca. Primero dándote las gracias. Darte las gracias por querer estar hoy con nosotros en Radio Ya y en Seamos Francos. Gracias a vosotros. Segundo lugar, decir desde aquí que Pedro Varela somos todos, como se dice, y que en la dirección de correo aromeroferreiro@gmail.com el que quiera se le dará esa cuenta que hablábamos antes con don Pedro Varela. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Álvaro, y un saludo fuerte a todos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. A ti, adiós.